Entonces, ¿qué ocurre cuando nuestros pensamientos, nuestras emociones nos controlan? ¿Sí? ¿Qué ocurre cuando estos pensamientos no podemos enfrentarlos? ¿Sí? En el peor de los casos podemos colapsar. Voy a ir todavía un grado más allá. ¿Qué pasa cuando yo el problema lo he pensado, lo he analizado, he sacado conclusiones, me he puesto en acción e incluso así no resuelvo el problema? ¿Qué ocurre? Y seguramente nos hemos encontrado en una situación, todos y cada uno de nosotros así, en la que quizá tenemos un problema, estamos haciendo algo al respecto, pensamos cómo hacerlo, pero por más de que lo hacemos, por más de que actuamos, por más de que hemos hecho todo lo posible, no se resuelve. Y todavía más, estamos más frustrados, ¿sí? Porque hicimos lo que teníamos que haber hecho: pensar y accionar y hacer. Pero quizá en la vida también necesitamos, así como de hacer, así también necesitamos no hacer. Es bien difícil estar en un problema y saber que quizá la mejor opción, o simplemente la opción que me queda, porque ya hice todo lo que estaba en mis manos, es no hacer. Es dejar que la vida tome control, no yo. Y no seguir, claro, con esta ilusión que tenemos nosotros de que controlamos la vida, en vez de que pensemos de que nuestras acciones no es lo único que controla nuestra vida. Incluso la inactividad es una decisión, y una decisión nada sencilla. Pero hablar de inactividad, hablar de inacción cuando hay un problema, es ridículo. Para muchas personas es impensable. Si hablamos de inactividad, no quiero dejar de pasar esta palabra que es tan atacada, tan vilipendiada, tan desdeñada, que es el ocio, ¿sí? Y cuando yo hablo del ocio, lo primero que viene a nuestra mente es lo que nos han dicho, o con lo que crecimos, lo que nos decían nuestros padres. El ocio es la madre de todos los vicios, ¿sí? ¿Qué estás haciendo ahí sin hacer nada? Ponte a hacer algo de provecho, no estés de ocioso, ¿sí? Sin embargo, creo definitivamente que el ocio le han dado una mala reputación que no debería de tener. Que conste que no digo con esto que estemos ociosos todo el tiempo. No, no es mi mensaje. Pero sí creo que la ociosidad es necesaria en la vida. Y no solamente lo creo yo. Hay muchos pensadores a lo largo de la historia. Uno de ellos que me viene a la mente es Bertrand Russell, Premio Nobel de Literatura, que en su ensayo hacia la ociosidad justamente hablaba de cómo vivimos en un mundo en el que si tú no estás produciendo, si tú no estás consumiendo, entonces no eres una persona, no eres un ser humano, porque vinimos aquí a producir, a hacer y a consumir, ¿sí? Y si no, uno más contemporáneo me viene a la mente ahorita, Lipovetsky, ¿no? El cual también habla justamente de este turboconsumismo que tenemos, ¿sí? Y lo podemos ver ahora con esta pandemia tan terrible que estamos viviendo, ¿sí? Largas hileras, filas enormes afuera de los centros comerciales, este pánico de comprar toda clase de objetos y de cosas y de comida, y bueno, ni qué decir del papel de baño, ¿verdad? Pero bueno, toda clase de cosas, porque el fin del mundo casi se avecinaba, y entonces para que yo pueda estar bien necesito 3 litros, 4 litros de tal cosa, 10 kilos de tal otra cosa, un consumismo
exagerado, ¿sí? Totalmente irracional, ¿sí? Acompañado seguramente por mucha angustia que podría entender, pero aún así ese tipo de acciones son muy recurrentes o tienen que ver mucho con la sociedad que estamos viviendo. Y justamente de eso vuelvo con lo que les decía. Bertrand Russell habla de justamente que la ociosidad le da como esa pausa de decir, no necesitamos estar haciendo o produciendo algo para poder vivir. Vivir ya es suficiente. Respirar, percatarte de las cosas. Yo sé que decir esto de pronto podría tornarse a una locura, ¿no? Y decir, Pablo, ¿qué te está ocurriendo? Sí, es una clase de budismo, no tiene que ver con eso. Lo que quiero dar a entender es que no es algo nuevo, incluso los propios griegos lo decían. ¿Sí? Las únicas personas que para ellos podían realmente pensar y reflexionar eran las personas que tenían tiempo para justamente hacerlo. Los que estaban en una carrera frenética por estar trabajando, que de hecho eran los esclavos, y que tiene mucho que ver con otro tema, que es el trabajo, ¿no? Pero bueno, no voy a ahondar mucho en él. El trabajo va a cambiar, eso es indudable. Estamos dándonos cuenta cómo sabíamos, esto no hace mucho, se publicó una lista en donde México era de los países, o si no es que el país donde más horas se trabajaba en un día. 10 horas, 12 horas trabajando en un día. ¿Sí? Y entonces imagínate, trabajando esa persona, cómo va a estar el fin de semana. Por supuesto que lo único que va a querer hacer, ¿sí?, es olvidarse del mundo, de la manera que encuentre de olvidarse del mundo. ¿Sí? Pero ¿tú crees que va a estar haciendo algo para sí mismo? Por supuesto que no. ¿Sí? 10, 12 horas lo único que hacen es alienarte, idiotizarte, estar fuera de sí. Entonces, estamos dándonos cuenta cómo el trabajo también está cambiando en la manera en la cual lo podemos ver, y también simplemente las empresas que empiecen a reaccionar de cómo muchas de las cosas que hacían sus empleados no tienen que estar sentados forzosamente ahí cumpliendo un horario de 10, 12 horas para que yo me dé cuenta que estás trabajando. No. Pueden hacer lo mismo desde sus casas con menos horas. Quizá no todos, pero ir intercalando, ir negociando. Pero bueno, del otro lado regreso al ocio, ¿sí? Hay un fragmento que incluso quiero leerles, que quizá pueda quedar más claro que incluso mis palabras, y que tiene que ver justamente con otro ensayo, ¿sí? Y que es muy pequeño y que quiero leerles. Es un ensayo que se llama En defensa de los ociosos, de Robert Louis Stevenson, ¿sí? Y justo en la primera parte habla y dice esto: en estos tiempos en que todo el mundo está obligado, so pena de ser condenado en ausencia por un delito de lesa respetabilidad, a emprender alguna profesión lucrativa y a esforzarse en ella con bríos cercanos al entusiasmo, la defensa de la opinión opuesta por parte de los que se contentan con tener lo suficiente y prefieren mantenerse al margen y disfrutar, tiene algo de bravata y fanfarronería. Sin embargo, no debería ser así. La supuesta ociosidad, que no consiste en no hacer nada, sino en hacer muchas cosas que no están reconocidas en las dogmáticas prescripciones de la clase dominante, tiene tanto derecho a exponer su posición como la propia laboriosidad.